Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en mi propia mesa, de boca de mi propio hijo, mientras compartíamos la cena dominical que yo mismo había preparado durante 35 años. Suscríbete ahora, porque esta historia tiene una vuelta que jamás verás venir. Mi nombre es Emilio Vázquez Herrera. Tengo 67 años, y durante toda mi vida creí que había construido algo sólido, una familia unida, una casa llena de amor y un legado del cual sentirme orgulloso. Esa noche del domingo 15 de marzo de 2024, mi mundo se desplomó con una sola frase. Era un domingo como cualquier otro. Había preparado la paella valenciana que tanto le gustaba a mi hijo Álvaro desde pequeño. Mi esposa Dolores había puesto la mesa con el mantel bordado que heredamos de mi madre, y mi nuera Silvia había traído el postre de la pastelería del barrio. Todo parecía perfecto, como siempre habíamos intentado que fuera. Álvaro, mi único hijo, ahora de 35 años, llegó esa tarde con una expresión extraña. Lo noté desde el momento en que cruzó la puerta. No era su sonrisa habitual, esa que iluminaba toda la casa cuando era niño. Había algo frío en sus ojos, algo que no había visto antes en todos estos años. Durante la cena, la conversación fluía de manera forzada. Dolores comentaba sobre el tiempo. Silvia hablaba de su trabajo en la inmobiliaria, pero Álvaro permanecía callado, moviendo la comida en su plato sin apenas probarla. Yo intentaba mantener el ambiente alegre, como siempre había hecho, contando anécdotas de la semana, preguntando por sus planes. Fue cuando estaba sirviendo el segundo plato que sucedió. Álvaro dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en toda la cocina. Me miró directamente a los ojos y con una frialdad que jamás había escuchado en su voz dijo: «Papá, estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores se quedó petrificada con la cuchara a medio camino hacia su boca. Silvia bajó la mirada hacia su plato, y yo sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. «¿Qué has dicho?», logré murmurar pensando que había escuchado mal, que mis oídos de 67 años me habían jugado una mala pasada. «Lo que has oído», respondió Álvaro sin pestañear. «Esta casa técnicamente es tuya, sí, pero eso no significa que tu presencia sea deseada aquí». Intenté procesar esas palabras. Este era el mismo niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo, el mismo que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, el mismo que me llamaba mi héroe cuando tenía problemas en el colegio. ¿Cómo era posible que ese mismo niño, ahora convertido en hombre, me estuviera diciendo que no era bienvenido en mi propia casa? «Álvaro», intervino Dolores con voz temblorosa, «no hables así a tu padre». «No, mamá», replicó él con firmeza. «Es hora de que las cosas queden claras. Papá necesita entender que las cosas van a cambiar». Mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad. ¿Cambiar? ¿Qué cosas iban a cambiar? ¿Y por qué nadie me había consultado sobre estos supuestos cambios? Miré a Dolores buscando respuestas en sus ojos, pero ella evitó mi mirada. «¿De qué cambios hablas, hijo?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. «Ya lo discutiremos», fue su única respuesta antes de levantarse de la mesa. «Y Silvia, nos vamos». Y así, sin más explicaciones, mi hijo y mi nuera recogieron sus cosas y se marcharon, dejándome sentado en mi cocina con un plato de paella que ya no podía tragar y 1000 preguntas que no tenían respuesta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi sillón favorito, el mismo donde había arrullado a Álvaro cuando era bebé, repasando una y otra vez cada palabra, cada gesto, cada mirada de esa cena maldita. Había hecho algo mal, había dicho algo que lo hubiera ofendido. ¿Por qué Dolores no había defendido con más fuerza a nuestra familia? Pero mientras las horas pasaban y el amanecer se acercaba, algo en mi interior comenzó a cambiar. La tristeza inicial dio paso a una sensación diferente, la necesidad de entender qué estaba pasando realmente. Había construido una empresa desde cero, había navegado crisis económicas, había tomado decisiones difíciles durante décadas,
No iba a quedarme sentado lamentándome sin buscar respuestas. A las 6 de la mañana del lunes 16 de marzo, tomé la decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir qué se escondía detrás de esas palabras tan crueles. Mi hijo había mencionado que las cosas iban a cambiar, y yo necesitaba saber exactamente qué significaba eso. Mientras preparaba el café matutino, mi mente ya estaba formulando un plan. Si había aprendido algo en mis 67 años de vida, era que las respuestas no llegaban solas. Había que salir a buscarlas. El lunes por la mañana, después de una noche en vela, decidí enfrentar a Dolores directamente. No podía seguir viviendo con la incertidumbre de lo que había presenciado la noche anterior. Mi esposa de 42 años de matrimonio tenía que darme explicaciones. La encontré en la cocina preparando el desayuno, como si nada hubiera ocurrido. Llevaba puesta esa bata azul que tanto me gustaba, la misma que usaba cuando éramos jóvenes recién casados. Pero ahora, observándola con detenimiento, noté algo diferente en sus movimientos. Había una tensión en sus hombros, una rigidez que no era natural en ella. «Dolores», dije con voz firme, «necesitamos hablar». Ella no levantó la vista de la cafetera. «¿Sobre qué, Emilio?» «Sobre lo que pasó anoche, sobre lo que dijo nuestro hijo, y sobre por qué tú no parecías sorprendida». Fue entonces cuando se detuvo. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la encimera. Después de unos segundos que se sintieron eternos, se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Sabía que este momento llegaría», murmuró. «¿Qué momento, Dolores? ¿De qué estás hablando?» Se sentó en la silla frente a mí, la misma donde había alimentado a Álvaro cuando era pequeño, donde habíamos compartido miles de desayunos felices. Pero ahora, esa silla parecía estar a kilómetros de distancia. «Emilio, Álvaro vino a verme hace 3 semanas. Estaba muy alterado, hablando de planes, de futuro, de cosas que yo no quería escuchar». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de planes?» Él cree que nosotros ya somos demasiado mayores para manejar todo esto», hizo un gesto abarcando la casa. «La hipoteca ya está pagada, los ahorros están creciendo, y él dice que sería mejor si...» «¿Sí qué, Dolores? Dímelo claramente. Si dividimos los bienes ahora, antes de que sea demasiado tarde». Las palabras cayeron sobre mí como un mazo. ¿Dividir los bienes? Mi hijo estaba planeando repartirse mi patrimonio mientras yo aún estaba vivo y en perfecto estado de salud. «¿Y tú qué le dijiste?», pregunté, aunque temía la respuesta. Dolores se cubrió el rostro con las manos. Al principio me negué rotundamente. Le dije que era su padre, que nos habíamos sacrificado toda la vida por él, que esta casa era nuestro hogar. Al principio, pero él insistió, Emilio, día tras día. Me llamaba por las mañanas cuando tú salías a caminar. Me visitaba por las tardes cuando estabas en el taller. Me explicaba que no era nada personal, que simplemente era lo más inteligente desde el punto de vista financiero. Sentí como si estuviera viendo a una extraña. Esta mujer que había compartido mi cama durante 4 décadas me había estado ocultando conversaciones secretas con nuestro hijo sobre mi propio futuro. «¿Y Silvia?», pregunté. «¿Ella también está involucrada?». «Silvia fue quien tuvo la idea inicialmente», confesó Dolores con voz quebrada. «Ella trabaja en bienes raíces, conoce el mercado. Dice que esta casa vale ahora mucho más de lo que pagamos, que el barrio se ha revalorizado enormemente». Todo comenzaba a tomar forma en mi mente. No era solo una rabieta de mi hijo o una crisis familiar pasajera. Era un plan calculado, una estrategia financiera diseñada por mi nuera y ejecutada por mi propio hijo, con la complicidad silenciosa de mi esposa. «¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?», pregunté con la voz más calmada que pude reunir. «Desde enero», admitió. «Silvia hizo que Álvaro consultara con un abogado especializado en herencias. Aparentemente, hay formas legales de adelantar la división de bienes si todas las partes están de acuerdo». «¿Todas las partes?», la interrumpí. «¿Y yo cuándo iba a enterarme de que era parte de este acuerdo?». «Álvaro decía que te lo explicaría gradualmente, que te haría ver las ventajas, que podrías quedarte viviendo aquí, pero que legalmente la propiedad se dividiría entre nosotros 3.
La frialdad de todo el plan me dejó sin aliento. No solo habían decidido mi futuro sin consultarme, sino que habían diseñado una manera de hacerlo parecer como si fuera por mi propio bien. ¿Y los ahorros? ¿La cuenta de jubilación? ¿Las inversiones que he estado haciendo durante 30 años? Dolores cerró los ojos antes de responder. Todo, Emilio. El plan incluye todo. Me levanté de la mesa, necesitaba moverme, pensar, procesar esta información. Caminé hasta la ventana que daba al jardín, el mismo jardín donde había enseñado a Álvaro a jugar fútbol, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde Dolores cultivaba sus rosas favoritas. ¿Y tú estás de acuerdo con todo esto?, pregunté sin girarme. No lo sé, Emilio, estoy confundida. Álvaro dice que es lo mejor para todos, que así evitamos problemas futuros, que así se aseguran de que no pueda cambiar de opinión más adelante. El silencio de Dolores fue toda la respuesta que necesitaba. Hay algo más, añadió con voz casi inaudible. Álvaro mencionó que si no aceptas voluntariamente, existen procedimientos legales. ¿Procedimientos legales? Para declarar a una persona incapacitada para manejar sus propios asuntos. En ese momento entendí completamente la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo una traición familiar, era un golpe de Estado cuidadosamente orquestado contra mi propia vida y autonomía. Mientras permanecía mirando por la ventana, una extraña calma se apoderó de mí. Durante 67 años había construido mi reputación siendo un hombre reflexivo, analítico y estratégico. No iba a permitir que me subestimaran ahora. Gracias por decirme la verdad, Dolores, dije finalmente, girándome hacia ella. Ahora al menos sé exactamente dónde estoy parado. Esa tarde, mientras Dolores lloraba en el dormitorio, yo me senté en mi escritorio y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba saber. Si mi familia quería jugar con estrategias legales y financieras, descubrirían pronto que habían subestimado gravemente a su oponente. Los siguientes días fueron los más productivos de mi vida en términos de recopilación de información. Durante 40 años trabajando en el sector textil, había aprendido que los detalles son fundamentales, y ahora esa experiencia se convertiría en mi mejor arma. Comencé por revisar todos los documentos financieros que guardaba en mi escritorio, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, escrituras de propiedades, certificados de inversión. Todo estaba meticulosamente organizado en carpetas que había mantenido actualizadas durante décadas. Pero ahora los examinaba con ojos diferentes, buscando cualquier movimiento sospechoso. Fue el miércoles 18 de marzo cuando hice el primer descubrimiento alarmante. En el extracto bancario de febrero aparecían 2 consultas que yo no había autorizado. Alguien había solicitado información sobre mi cuenta corriente y mi cuenta de ahorros. Las fechas coincidían exactamente con lo que Dolores me había confesado sobre las visitas secretas de Álvaro. Llamé inmediatamente al banco. Después de identificarme con el gerente, Joaquín Fernández, quien me conocía desde hacía 15 años, pude confirmar mis sospechas. Don Emilio, me explicó Joaquín con cierta incomodidad. Su hijo se presentó aquí con un poder notarial firmado por usted. Necesitaba información para, supuestamente, ayudarle con la declaración de impuestos. ¿Un poder notarial firmado por mí?, pregunté sintiendo cómo la sangre se me helaba. Sí, señor. Verificamos la firma con nuestra base de datos y coincidía perfectamente. Colgué el teléfono con una certeza terrible. Mi propia firma había sido falsificada. Álvaro había conseguido acceso a información confidencial mediante documentos fraudulentos. Esto ya no era solo una traición familiar, era un delito. Esa misma tarde, mientras Dolores había salido a comprar medicamentos para su presión arterial, decidí revisar exhaustivamente el estudio que Álvaro usaba cuando venía a visitarnos. Era una habitación pequeña al fondo del pasillo, donde guardábamos libros y donde él solía trabajar con su portátil cuando se quedaba a almorzar los domingos. En el cajón del escritorio encontré algo que me dejó sin respiración. Fotocopias de todos mis documentos personales. Pasaporte, documento de identidad, escrituras de la casa, pólizas de seguro de vida,
incluso copias de recibos médicos de mis últimas revisiones. Todo estaba allí, perfectamente organizado en una carpeta azul que no reconocía. Pero lo más perturbador estaba en la última página. Un borrador escrito a mano con la letra de Álvaro. Era un cronograma detallado que incluía fechas específicas y acciones concretas. Abril, conseguir evaluación médica independiente. Mayo, presentar documentación legal. Junio, transferencia inicial de activos. Julio, firma definitiva. Mi hijo había planificado los próximos 4 meses de mi vida sin que yo lo supiera. Había incluso establecido fechas límite para cada fase de su estrategia. Fotografié cada documento con mi teléfono móvil, cuidando de que no se notara que habían sido movidos. Si Álvaro estaba documentando todo meticulosamente, yo haría lo mismo. El jueves por la mañana decidí investigar más profundamente. Recordé que Álvaro había mencionado consultas con abogados, así que busqué en el historial de llamadas del teléfono fijo de casa. Dolores siempre había insistido en mantener la línea fija para emergencias y ahora me alegraba de esa decisión. Entre las llamadas realizadas en las últimas semanas, encontré varios números que no reconocía. Usando la guía telefónica online, identifiqué que 2 de esos números pertenecían a despachos legales especializados en derecho de familia y sucesiones. Con mucha cautela llamé al primero de ellos haciéndome pasar por un potencial cliente interesado en procesos de incapacitación legal. La secretaria, sin sospechar nada, me explicó que efectivamente habían tenido consultas recientes sobre casos de personas mayores que requieren protección legal de sus familiares. La segunda llamada fue aún más reveladora. El abogado Rodrigo Santamaría reconoció inmediatamente mi apellido cuando me presenté. «Ah, usted debe ser el padre de Álvaro Vázquez», dijo sin pensarlo. «Su hijo estuvo aquí la semana pasada consultando sobre procedimientos de tutela». Colgué inmediatamente, pero ya tenía toda la información que necesitaba. Mi hijo no solo había falsificado documentos y recopilado mis datos personales, sino que había estado consultando específicamente sobre cómo declararme legalmente incapacitado. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, observé a Dolores con detenimiento. Sus movimientos eran nerviosos, evitaba mi mirada y apenas tocaba la comida. Era evidente que la presión de mantener el secreto la estaba afectando profundamente. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté con normalidad, como si no hubiera descubierto nada. «Bien, normal», respondió rápidamente. «Fui al mercado, después a la farmacia». «¿Álvaro te llamó hoy?». Se tensó visiblemente. «No, ¿por qué lo preguntas?». «Por nada en particular, solo curiosidad». Pero yo sabía que sí había llamado. Había visto el registro en el teléfono, una llamada de 32 minutos a las 2 de la tarde, exactamente cuando yo había salido a caminar. El viernes decidí dar un paso más audaz. Aproveché que Dolores había ido a su cita médica semanal para registrar completamente la casa. En el dormitorio principal, dentro de la cómoda de Dolores, encontré una libreta pequeña escondida entre su ropa interior. Las anotaciones estaban escritas en su puño y letra y documentaban conversaciones telefónicas con Álvaro durante las últimas 5 semanas. Había fechas específicas, resúmenes de cada llamada y, lo más impactante, listas de mis rutinas diarias, mis horarios de salida y llegada, mis citas médicas, incluso mis estados de ánimo. Mi propia esposa había estado espiándome y reportando mis actividades a nuestro hijo como si fuera una agente encubierta. En la última entrada, fechada el día anterior, leí algo que me heló la sangre. Álvaro dice que ya tiene todo preparado. La próxima semana hablará con papá directamente. Si se niega, procederán con el plan B. Dice que no hay vuelta atrás. Cerré la libreta y la dejé exactamente donde la había encontrado. Ahora tenía evidencia física de toda la conspiración. Documentos falsificados, consultas legales secretas, espionaje doméstico y un cronograma específico de acciones futuras. Mientras regresaba a mi escritorio, una extraña sensación de claridad me invadió. Durante toda mi vida había enfrentado desafíos profesionales complejos. Había navegado crisis económicas.
había tomado decisiones difíciles bajo presión, pero nunca había enfrentado nada que requiriera tanto de mi capacidad estratégica como esto. Mi familia había cometido un error fundamental. Habían asumido que era un anciano indefenso y previsible. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Esa tarde comencé a redactar mi propio plan de acción. Si ellos tenían un cronograma, yo tendría uno mejor. Si ellos habían consultado abogados, yo consultaría mejores. Si ellos pensaban que podían manipularme usando mi amor familiar contra mí, aprenderían que la experiencia de décadas en el mundo empresarial me había enseñado a separar los sentimientos de la estrategia cuando era necesario. La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. El sábado 21 de marzo decidí ampliar mi investigación más allá de los confines de mi hogar. Si esta conspiración era tan elaborada como parecía, necesitaba entender hasta dónde llegaban sus tentáculos y quiénes más podrían estar involucrados. Mi primera parada fue el despacho de mi contador, Fernando Castillo, quien había manejado mis finanzas personales durante los últimos 12 años. Fernando era un hombre meticuloso y discreto, cualidades que siempre había valorado, pero ahora necesitaba saber si esa discreción había sido comprometida. «Fernando», le dije directamente cuando nos sentamos en su oficina, «necesito que me digas con total honestidad si alguien de mi familia ha estado haciendo consultas sobre mis asuntos financieros». Su expresión cambió inmediatamente. La incomodidad en su rostro me confirmó que mis sospechas estaban justificadas. «Don Emilio», comenzó nerviosamente, «su nuera Silvia vino a verme hace 3 semanas. Dijo que usted la había enviado para obtener un resumen de su situación patrimonial». «¿Y qué le dijiste?» «Al principio me negué, por supuesto, pero ella insistió en que usted había firmado una autorización. Incluso tenía una copia de su documento de identidad y conocía detalles específicos sobre sus inversiones que solo usted podría saber». El estómago se me revolvió. Silvia había usado la información que Álvaro había recopilado de mis documentos para convencer a mi propio contador de que actuaba con mi consentimiento. «¿Qué información le proporcionaste exactamente?» Fernando se aflojó la corbata, visiblemente incómodo. Le entregué un resumen completo de sus activos, las 2 propiedades, las cuentas bancarias, el plan de pensiones, las acciones de la antigua empresa. «¿Todo? ¿Todo?», pregunté sintiendo cómo la traición se profundizaba. «Sí, señor». También le expliqué sobre la estructura de sus inversiones y le proporcioné las valoraciones actualizadas de cada activo. Me quedé en silencio durante unos momentos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Silvia no solo tenía acceso a información general sobre mi patrimonio, sino que conocía cada detalle de mi situación financiera con precisión exacta. Mencionó para qué necesitaba esa información. Dijo que estaban planificando una sorpresa para su cumpleaños, algo relacionado con una reorganización de sus inversiones para optimizar los impuestos. Una reorganización de mis inversiones. La ironía era casi cómica. Mi propio dinero estaba siendo usado para financiar el plan que pretendía arrebatármelo. Después de salir del despacho de Fernando, decidí visitar a mi médico de cabecera, el doctor Patricio Mendoza, quien me había atendido durante los últimos 8 años. Si el plan de Álvaro incluía una evaluación médica independiente, necesitaba saber si ya habían dado pasos en esa dirección. «Doctor Mendoza», le dije durante lo que aparentaba ser una consulta rutinaria, ¿ha recibido alguna llamada de mi familia solicitando información sobre mi estado de salud? Su reacción fue inmediata y preocupante. Efectivamente, su hijo llamó la semana pasada preguntando sobre su capacidad cognitiva y su estado general de salud. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué que no podía proporcionar información médica sin su autorización explícita, por supuesto. Pero insistió mucho, diciendo que estaba preocupado por algunos episodios de confusión que usted habría tenido recientemente. ¿Episodios de confusión?, repetí, incrédulo. Sí, mencionó que últimamente usted había estado olvidando conversaciones importantes, repitiendo las mismas preguntas y mostrando signos de desorientación temporal. La audacia de Álvaro me dejó sin palabras. No solo estaba recopilando información médica sobre mí,
sino que estaba fabricando síntomas inexistentes para construir un caso de deterioro cognitivo. Doctor, usted me ha examinado hace apenas un mes. ¿Observó algún signo de deterioro cognitivo en mí? Absolutamente ninguno, don Emilio. Sus funciones cognitivas están perfectamente normales para su edad. De hecho, su agilidad mental es superior a la de muchos pacientes 20 años más jóvenes. ¿Le dijo eso a mi hijo? Se lo expliqué claramente, pero él insistió en que quizás debería derivarlo a un especialista en geriatría para una evaluación más profunda. Ahora entendía completamente la estrategia. Álvaro estaba construyendo sistemáticamente un expediente que justificara una declaración de incapacidad. Había falsificado documentos, recopilado información financiera detallada, consultado abogados especializados y ahora estaba intentando establecer un historial médico ficticio. Esa tarde, decidí hacer una visita sorpresa a la inmobiliaria donde trabajaba Silvia. Necesitaba evaluar personalmente a la verdadera arquitecta de este plan. La oficina de Propiedades Morales y Asociados estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que reflejaba el éxito del negocio inmobiliario local. Cuando llegué, la recepcionista me informó que Silvia estaba atendiendo a un cliente, pero que podía esperarla. Mientras aguardaba, escuché fragmentos de su conversación a través de la puerta de vidrio de su oficina. Estaba hablando por teléfono, y aunque no podía distinguir todas las palabras, sí pude captar algunas frases que me helaron la sangre. El proceso está más avanzado de lo que pensábamos. La valoración de la propiedad principal es excelente. Deberíamos acelerar el cronograma. Cuando finalmente salió a recibirme, su expresión de sorpresa confirmó que mi visita no era esperada ni deseada. «Emilio», dijo con una sonrisa forzada, «qué sorpresa verte por aquí». «Silvia, necesito hablar contigo sobre algo importante». La llevé a un café cercano, donde decidí poner a prueba hasta dónde llegaba su duplicidad. Durante 20 minutos, mantuve una conversación aparentemente casual sobre el mercado inmobiliario, los precios de las propiedades en nuestro barrio y las tendencias de inversión. Silvia respondía con entusiasmo profesional, proporcionando detalles específicos sobre valoraciones y oportunidades de mercado. Pero lo que más me impactó fue su conocimiento preciso sobre las características exactas de mi propiedad. Metros cuadrados, año de construcción, mejoras realizadas, incluso detalles sobre la calefacción y el sistema eléctrico que solo alguien que hubiera estudiado minuciosamente la escritura podría conocer. «Has hecho una investigación muy exhaustiva sobre las propiedades del barrio», comenté casualmente. «Es mi trabajo», respondió, pero evitó mi mirada. «Incluso conoces detalles muy específicos sobre mi casa». Fue entonces cuando se puso visiblemente nerviosa. «Bueno, es una de las propiedades más emblemáticas de la zona. Es natural que la haya estudiado». «¿Estudiado para qué exactamente?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Silvia se disculpó rápidamente, alegando una cita urgente, y se marchó del café dejándome con la certeza absoluta de que ella era efectivamente la mente maestra detrás de toda la operación. Esa noche, de regreso en casa, me senté en mi escritorio y elaboré un mapa mental de toda la conspiración. Era mucho más amplia y sofisticada de lo que había imaginado inicialmente. Álvaro era el ejecutor emocional, usando su relación filial para manipular la situación. Silvia era la estratega financiera, aportando conocimiento técnico y contactos profesionales. Dolores era la informante interna, proporcionando acceso y vigilancia constante, y habían logrado infiltrarse en mi círculo de confianza profesional, comprometiendo tanto a mi contador como intentando manipular a mi médico. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado completamente mi capacidad de detectar, analizar y responder a su estrategia. Durante 40 años de experiencia empresarial, había enfrentado competidores despiadados, socios desleales y crisis complejas. Esta situación, aunque personalmente dolorosa, no era diferente en términos estratégicos. Mientras organizaba toda la evidencia que había recopilado durante la semana, una sensación de determinación fría se apoderó de mí.
Ya no era solo cuestión de defender mi patrimonio o mi autonomía. Era cuestión de enseñar una lección fundamental sobre las consecuencias de traicionar la confianza de alguien que había dedicado su vida entera a proteger y proveer para su familia. El lunes comenzaría la fase 2 de mi investigación: identificar aliados y preparar mi contraofensiva. El lunes 23 de marzo, decidí que había llegado el momento de transformar mi papel de víctima silenciosa en el de estratega activo. Durante el fin de semana, había analizado minuciosamente toda la información recopilada y ahora necesitaba profesionales de confianza que me ayudaran a proteger lo que había construido durante décadas. Mi primera llamada fue a Sebastián Morales, un abogado especializado en derecho patrimonial que había conocido años atrás durante una conferencia sobre planificación financiera para jubilados. Sebastián tenía reputación de ser discreto, eficiente y absolutamente leal a sus clientes. «Don Emilio», me saludó cuando llegué a su despacho esa mañana. «Es un placer verle después de tanto tiempo. ¿En qué puedo ayudarle?» Le expliqué la situación completa sin omitir ningún detalle. Mostré las fotografías de los documentos que había encontrado, le conté sobre las consultas secretas de Álvaro con otros abogados y le detallé el cronograma que habían establecido sin mi conocimiento. Sebastián escuchó atentamente, tomando notas meticulosas. Su expresión se volvía más seria con cada revelación. «Don Emilio», dijo finalmente, «lo que me está describiendo constituye varios delitos graves: falsificación de documentos, obtención fraudulenta de información confidencial y, lo más preocupante, preparación de un proceso de incapacitación sin fundamento médico real». «¿Qué opciones tengo?» «Múltiples. Podemos presentar denuncias penales, establecer medidas cautelares inmediatas para proteger sus activos y, lo más importante, podemos adelantarnos a cualquier movimiento legal que ellos planeen hacer». Sebastián me explicó que podíamos implementar lo que llamó blindaje patrimonial preventivo. Esto incluía modificar la estructura legal de mis propiedades, establecer fideicomisos irrevocables y crear documentación médica y psicológica que certificara mi plena capacidad mental. «¿Cuánto tiempo necesitamos?», pregunté. «Si actuamos con rapidez, en 2 semanas podemos tener todo blindado legalmente. Ellos no podrán tocar nada sin su consentimiento explícito, incluso si consiguieran una declaración de incapacidad temporal». Le autoricé a proceder inmediatamente con todas las medidas de protección. También le pedí que investigara discretamente a los abogados que Álvaro había consultado para anticipar sus posibles movimientos. Mi segunda parada fue el despacho de la psicóloga clínica Maribel Jiménez, especialista en evaluaciones geriátricas. Si Álvaro planeaba cuestionar mi capacidad mental, yo necesitaba documentación profesional irrefutable que demostrara lo contrario. «Doctor Jiménez», le expliqué, «necesito una evaluación psicológica completa que certifique mi estado cognitivo actual». Durante las siguientes 3 horas me sometí a una batería exhaustiva de pruebas: evaluaciones de memoria, análisis de capacidad de razonamiento, tests de orientación temporal y espacial y exámenes de función ejecutiva. Los resultados fueron categóricos. Mi puntuación en todas las pruebas estaba significativamente por encima del promedio para mi grupo de edad. La doctora Jiménez me aseguró que tendría el informe completo en 2 días, con documentación que cualquier tribunal consideraría definitiva. Esa tarde visité a mi hermana Remedios, 5 años menor que yo, y la única persona de la familia en quien podía confiar completamente. Remedios había trabajado durante 30 años como secretaria judicial y conocía el sistema legal mejor que muchos abogados. «Emilio», me dijo después de escuchar toda la historia, «esto es mucho más grave de lo que imaginas. Si Álvaro consigue una declaración de incapacidad, aunque sea temporal, puede tomar decisiones vinculantes sobre tu patrimonio antes de que puedas revertir el proceso. ¿Qué me recomiendas?» «Necesitas actuar en múltiples frentes simultáneamente: legal, financiero y familiar. Pero también necesitas evidencia de que ellos están actuando de mala fe». Remedios me sugirió algo que no había considerado:
grabar conversaciones futuras con Álvaro y Dolores. Era legal hacerlo en mi propia casa y proporcionaría evidencia irrefutable de sus intenciones reales. También deberías considerar cambiar todas tus contraseñas bancarias y establecer nuevos protocolos de seguridad, añadió. Si han falsificado tu firma una vez, pueden hacerlo otra